En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de lo que son las metodologías para el desarrollo de aplicaciones móviles. Y también vamos a hacer una introducción a Ionic, que es el framework que vamos a estar utilizando para lo que son las creaciones de app para aplicaciones móviles. Bien, vamos a iniciar con una breve descripción de lo que entendemos por metodología para el desarrollo de aplicaciones móviles. Y dice que la metodología propuesta para el desarrollo de aplicaciones móviles se fundamenta en la experiencia de investigaciones previas en aplicaciones de este tipo. Eh, Vamos a ver ahora las etapas de la metodología para el desarrollo de aplicaciones móviles, que estoy seguro para algunas personas que observan este video, pues le va a resultar muy familiar, ya que comenzamos con la primera etapa o fase, que es el análisis. Eh, en esta fase se analizan las peticiones o requerimientos de las personas o entidad para la cual se desarrolla el servicio móvil, o sea, la app. Y está compuesta además, o sea, se subdividen de esta fase lo que son el obtener los requerimientos, ¿verdad? Se sugiere hacer una serie de entrevistas al cliente para que manifieste los síntomas del problema o necesidades que se pretenden, solucionar con esta nueva aplicación. O simplemente para que señalen las características que debe tener la aplicación. En esto consiste el obtener los requerimientos. Dentro de esa etapa también tenemos lo que es la clasificación de los requerimientos. O sea, una vez identificados los requerimientos que debe tener el software, se procede a clasificarlo. Dichos requerimientos se puede clasificar, ya ustedes esta parte la dominan, en dos tipos. Por ejemplo, si son requerimientos funcionales o requerimientos no funcionales. Después de aquí, otra subfase, podemos llamarla así, sería la de personalizar el servicio. Adicionalmente se deben analizar aspectos de la cotidianidad, costumbre y particularidades del usuario con el propósito de garantizar la aceptación del servicio. Pero ojo con esto, el personalizar el servicio significa entonces que tú vas a adaptar esa aplicación o a un determinado cliente o a un determinado sector. Pero ¿qué puede ocurrir? Bueno, que tú quieres que esa aplicación se adapte a cualquier mercado. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con esta última subfase de personalizar el servicio, porque puede ser que tú diseñes una aplicación que sea muy funcional, por ejemplo, para el mercado europeo, pero no así para el mercado, por ejemplo, asiático o cualquier otro tipo de mercado. Luego seguimos con la siguiente fase, que es el diseño. El objetivo de esta etapa es plasmar el pensamiento de la solución mediante diagramas o esquemas, considerando la mejor alternativa al integrar aspectos técnicos, funcionales, sociales y económicos. A esta fase se retorna si no se obtiene lo deseado en la etapa de prueba de funcionamiento. Recuérdense que todo va a depender de qué metodología se esté utilizando, ¿verdad? Si estamos aplicando lo que son las metodologías ágiles, pudiéramos estar entonces reestructurando nuestra aplicación. Por eso le estoy diciendo que pudiera retroceder en el caso de que una posterior fase, cuando se esté desarrollando, por ejemplo, la prueba, pues se identifiquen algunos errores o oportunidades de mejora. Entonces, igual, dentro del diseño nosotros podemos tener diferentes subetapas o subfases, como ustedes quieran llamarlo. Y dentro de esa subfase tenemos a definir el escenario. Las aplicaciones móviles se pueden diseñar para ejecutarse en diferentes escenarios, dependiendo del sistema de conexión y sincronización con el servidor o aplicación central. Entiéndase que yo pudiera hacer una aplicación que, por ejemplo, imagínense en un sistema de préstamo.
y que los cobradores en la mañana, por ejemplo, al iniciar su jornada, conectan sus equipos para sincronizar con el sistema, salen a la calle y de igual forma cuando retornan, entonces lo que hacen es que descargan. Eso es en un escenario de ese tipo, pero pudiera darse el caso también que el sistema que utiliza o la terminal o el equipo que utiliza el cobrador esté sincronizado directamente con el servidor, por así decirlo. A eso se refiere cuando dice definir el escenario, o sea, de qué forma es que se va a estar ejecutando esa aplicación. Y eso es bueno plasmarlo desde que estamos en la etapa de diseño para evitar malos entendidos después. Otra subfase es estructurar el software. Se debe utilizar algunos diagramas de modelado. Ya la gente que han pasado por asignatura como ingeniería de software, me imagino que estarán bien claros con esto. Del modelado del lenguaje unificado o UML, según las necesidades del proyecto, modelando el sistema desde varias perspectivas, ¿verdad? Para poder así tener un análisis, un diseño más claro, perdón. Definir el tiempo. Se establecen los plazos para cada una de las actividades restantes con el objetivo de que de determinar la aplicación, de terminar esa aplicación a tiempo para su salida al mercado. Se debe tener en cuenta entonces el diseño computacional del software realizado en las tareas anteriores y las características volátiles y dinámicas de los servicios móviles. Entonces aquí se pueden implementar diferentes herramientas que nos permitan a nosotros poder realizar ese diseño de los entregables, pautando la fecha en que cada uno de ellos, por lo menos tener un estimado en que vamos a estar dándole salida a cada uno de esos módulos. Asignar recursos, en esta parte de diseño también, una subfase sería asignar recursos, o sea, se asignan los recursos para realizar cada actividad y alcanzar los objetivos propuestos. Se debe considerar recursos humanos, ¿verdad? Financieros, tecnológicos. Además, se debe seleccionar las herramientas para el desarrollo de la aplicación móvil, o sea, con qué vamos a trabajar, cuál va a ser el framework, cuáles van a ser los requerimientos que nosotros vamos a utilizar en términos de aplicaciones, de software, de herramientas para la elaboración de nuestro producto final. Luego sigue el desarrollo dentro de las etapas de la metodología para el desarrollo de aplicaciones, ¿verdad? Entonces, de igual forma, ya sabemos que el objetivo de esta fase es implementar el diseño en un producto, llámese de software, y en esta etapa se realizan las siguientes actividades. Dentro de esas actividades tenemos obviamente codificar, se escribe en el lenguaje de programación seleccionado, cada una de las partes definidas en los diagramas realizados en la etapa de diseño. Es decir, aquí lo que vamos a hacer es plasmar lo que previamente ya diseñamos, ¿verdad? Utilizando diferentes tipos de diagramas, como decíamos ahorita. Y también tenemos dentro de esta etapa de desarrollo lo que son las pruebas unitarias. Se verifica el funcionamiento de la aplicación. En primer lugar, se comprueba la correcta operación o funcionamiento de cada elemento desarrollado, llámese clase, actividades, objeto, documento, entre otros. Eso es de forma individual. Posteriormente se pone en funcionamiento, o sea, el conjunto de elementos, comprobando que la interrelación entre ellos se ejecuta y se observan los resultados obtenidos para compararlo con los esperados. A ver si lo que me está dando como respuesta fue realmente lo que nosotros planificamos, lo que estamos esperando como producto ya en fase de desarrollo. Tenemos también lo que es la documentación. No todo el mundo documenta, pero es una buena práctica. Entonces, a medida que se codifica y se prueba cada elemento, se redacta, ¿verdad?, la pequeña documentación sobre lo que estamos desarrollando. Y así, o sea, es interesante hacerlo así
porque a veces se nos escapan diferentes procesos. Sin embargo, si a medida que vamos desarrollando y vamos, por ejemplo, determinando que sí, ya luego de una prueba unitaria de que las cosas funcionan correctamente, pues lo lógico, lo idóneo sería que inmediatamente entonces se vaya documentando esos procesos para que ahí se vayan realizando dos procesos, como quien dice, en paralelo. Codificar ayuda, además del manual de instalación y de usuario, debe existir una serie de ayudas que informen de manera didáctica lo que puede hacer el usuario con la aplicación. Esta ayuda debe ser codificada en el mismo lenguaje de programación e integrada en la interfaz de aplicación para visualizarse en el móvil. Es importante destacar que no siempre esta parte se hace como una camisa de fuerza. Sin embargo, es indudable de que sí, de que aporta un plus a nuestras aplicaciones cuando tiene un sistema de ayuda integrado que puede orientar en primera, en primeros términos al usuario sin la necesidad de que él tenga que comunicarse con quien desarrolló esa aplicación, porque va a tener una ayuda que le va a guiar de manera didáctica con el funcionamiento o cómo debe utilizarse dicha aplicación. Luego tenemos la parte de prueba, ¿verdad? El objetivo de esta fase es verificar el funcionamiento de la aplicación en diferentes escenarios y condiciones. Para esto se realizan diferentes subfases, como por ejemplo emulación y simulación. Se realizan pruebas simulando el escenario y emulando el dispositivo móvil, explorando todas las utilidades y funciones de la aplicación, introduciendo diferentes datos, inclusive es erróneo, ¿verdad? Aunque lo que se recomienda para esto es tener un departamento de QA para que se encargue de estos casos, pero estamos viendo así de manera general todas las fases que se deberían estar dando cuando estamos en el desarrollo de una aplicación. Si ya después hemos concluido con los emuladores, ¿verdad? Para no tener que incurrir en gastos de compra de equipo, entonces ya podemos ahora hacer lo que son las pruebas reales, que se hacen, ¿verdad? Deben hacerse pruebas de campo en equipos reales para medir el desempeño y el rendimiento del aplicativo. Si se encuentran fallas en el tiempo de ejecución, si el software no cumple con los requerimientos especificados o si el cliente solicita un cambio de última hora, hay que regresar a la fase de diseño para reestructurar y solucionar el inconveniente presentado. Y esta parte la hablábamos ahorita en el slide que pasamos cuando estábamos hablando acerca del desarrollo. Existe una metodología también que se puede aplicar, que es el de análisis de las 6M, 6MS, ¿verdad? La empresa de hoy en día deben no solo buscar que el proceso tenga cero defecto o en verificar los procesos, sino en manejar adecuadamente esta metodología que no se limita exclusivamente tampoco para el software. Lo de las 6M vienen por materia prima, esa es una, mano de obra, maquinaria, medio ambiente, medición y métodos. Cuando hablamos, por ejemplo, de materia prima, esto es buscar que los proveedores sean los adecuados, que estén certificados de manera tal que ellos también nos ayuden a lograr la calidad. En el tema de mano de obra, que es la otra M, ¿verdad? Preocuparse por dar la capacitación que sea, preocuparse porque la capacitación, o sea, capacitar a nuestros empleados, ¿verdad? Que nos llevarán a tener gente calificada que nos ayude a cumplir con el proceso satisfactoriamente. Esto es mano de obra. Maquinaria, estar constantemente dando mantenimiento, esa sería la otra M de maquinaria.
estar constantemente dando mantenimiento preventivo de modo tal que no lleguemos a tener alguna contingencia o problema. Medio ambiente, otra M, buscar que nuestra gente se identifique con la organización, con la cultura de la empresa, moral, valores, etcétera. Medición, contar con un adecuado control de la calidad, equipos, calibración, planes, muestreo, aseguramiento de la calidad. Y método, documentación adecuada de los procesos, por ejemplo, ISO. Esto los llevará a que el proceso no solo sea adecuado, sino eficiente. Repito, es una metodología, no siempre se implementa y que ustedes pueden seguir, por ejemplo, profundizando si buscan acerca de lo que es la metodología 6M. Eh, Después de aquí, ya tenemos la última fase que sería la entrega, ¿verdad? Terminada la depuración de la aplicación y atendidos todos los requerimientos de última hora, ya al cliente, por ejemplo, se le da por finalizada la aplicación y se procede a la entrega del ejecutable, el código fuente, obviamente si esto estuvo estipulado en lo que fue el contrato, ¿verdad? En la acta de constitución, la documentación y el manual del sistema. Entonces, a la entrega, de la entrega se puede derivar dos subfases como son manuales, ¿verdad? Que ya dijimos que el objetivo es, por ejemplo, el entrenamiento. Una aplicación móvil debe constar de un manual de sistema donde se indique el proceso de instalación, la atención a posibles fallas en el tiempo de ejecución y las especificaciones técnicas mínimas del hardware y software que requiere el equipo para el funcionamiento adecuado del aplicativo desarrollado. Esto dependiendo del tipo de aplicación que estemos desarrollando, ¿verdad? Porque si es una app para el mercado mundial, imagínate, no le vamos a entregar un manual a cada usuario. Lo que sí pudiéramos hacer es incluir una ayuda en la misma aplicación. Pero si se tratase, por ejemplo, de una empresa que nos está contratando a nosotros para que les realicemos una aplicación, ya ahí sí lo de manual, por ejemplo, guarda o tiene más sentido. La distribución, que ya en la distribución hacemos referencia también a la forma en que vamos a distribuir esa aplicación, cuáles van a ser los canales que vamos a estar utilizando, si es por ejemplo, por algunas de las tiendas que están disponibles o si lo vamos a hacer de manera específica mediante la colocación en un servidor, entre otras que pueden aparecer. Bien, una vez terminadas estas fases, que estoy seguro que para muchas personas que están viendo este video, pues simplemente le ha parecido como, ¿verdad? Como refrescar los conocimientos. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que son las aplicaciones móviles. Una aplicación móvil o app, acortamiento del inglés application, ¿verdad? Es una aplicación informática diseñada para ser ejecutada en teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos móviles. Este tipo de aplicación permite al usuario efectuar un variado conjunto de tareas profesionales, ¿verdad? De ocio, educativa, de acceso a servicios, entre otros, facilitando así las gestiones de actividades a desarrollar. Entonces, dentro de las apps tenemos apps nativas, que son aquellas desarrolladas y optimizadas específicamente para un solo sistema operativo, y para ello se usa un SDK, que es lo que significa en inglés Software Development Kit, o sea, kit de desarrollo de software. Eh, la principal ventaja de este tipo es que el código que ejecutará en el funcionamiento de la aplicación es muy cercano al que el desarrollador ha escrito. Esto hace que la aplicación sea más rápida y el consumo de recursos sea menor, por lo que la experiencia de uso suele ser mejor. Ejemplo de este tipo de app nativas, tenemos aquí dos, específicamente a Java, utilizando el framework de Android, y Swift para lo que son el entorno de iOS.
Es importante destacar que no solamente existe Switch, también tenemos lo que es el Objective-C, aunque ha quedado un poquito rezagado, pero así en términos generales podemos dividirlo en Java para la tecnología Android y para la plataforma Android y Swift para la plataforma iOS o Apple. Eh, la característica de una app nativa aprovecha mejor las funciones integradas al dispositivo, es decir, las ventajas del GPS, detector de movimiento, cámara y otras facilidades que viene hoy en día en la mayoría de los teléfonos. Otra característica es que aporta mayor seguridad, ya que se aprovechan los protocolos integrados al dispositivo en cuestión. Eh, Otra característica sería que estas apps son más rápidas y ofrecen un mejor desempeño. Esto se debe a que trabajan bajo el estándar UX UI, o sea, experiencia de usuario y interfaz de usuario de la plataforma para la que fueron diseñadas. Eh, por el otro lado, y el que nos concierne a nosotros, porque es la plataforma que vamos a estar utilizando aquí, son las híbridas. Por el otro lado existen las apps híbridas, que son aplicaciones que usan funcionalidades nativas de los teléfonos, pero el mismo código sirve para varios sistemas operativos. Por ello, el coste de desarrollo de una app híbrida es menor que el de una app nativa. Además, las apps híbridas permiten el uso de todas las funcionalidades que nos ofrecen los dispositivos, contacto, cámara, GPS, etcétera. Sin embargo, importante destacar, el problema que tiene este tipo de aplicaciones es que al no estar optimizada para cada sistema operativo puede dar problemas de rendimiento, es decir, se puede comportar más lenta que una aplicación nativa, obviamente. Ejemplo de framework para app híbridas, o sea, para la construcción, para el diseño de software de app. Tenemos varias. Tenemos el Native, React Native, tenemos Ionic, tenemos Flutter, tenemos a Native Script, a Xamarin y Wix. Todas ellas son frameworks que nos permiten desarrollar aplicaciones utilizando lo que son una tecnología híbrida, llámese que puede ser compilada tanto para Android como para iOS. Esto me va a mí, dentro de su característica que vamos a estar detallando en un momentico, dar la facilidad de que con un solo código yo puedo tener eh, app para diferentes plataformas. Eh, y entonces, si hablamos un poquito de la característica de una app híbrida, o sea, de un framework híbrido, por así decirlo, es un desarrollo unificado. Como le mencionaba antes, los desarrolladores pueden utilizar la misma base de código para plataformas diferentes, lo que permite ahorrar dinero y tiempos. Es decir, no tengo que tener un programador exclusivamente para que trabaje para Android y otro programador que me trabaje exclusivamente para iOS o para Apple. En este caso, con un solo proyecto ya se pudiera estar compilando para diferentes plataformas. El desarrollo es más rápido y requiere de un menor esfuerzo. Ojo con esto, no me estoy refiriendo al rendimiento de la aplicación, sino el desarrollo es más rápido con relación a la curva de aprendizaje para trabajar con tecnología híbrida. ¿Por qué? Bueno, porque si usted tiene conocimiento, por ejemplo, de JavaScript, de CSS, de HTML5, usted se va a sentir cómodo cuando está trabajando con tecnología como Ionic, como el mismo Native Script, entre otras, porque tienen una estructura que se parece muchísimo. Y eso lo vamos a estar viendo en un pequeño ejemplo cuando terminemos aquí la parte teórica que estamos mostrando en este momento. Otra característica es el rendimiento, o sea, es más lento, ya que se trata de tecnología web integrada a las plataformas móviles, que no siempre es lo ideal. O sea, dependiendo del tipo de proyecto que usted quiera crear, es posible que no siempre lo factible sea un framework para aplicaciones híbridas. Eso va a depender. Por ejemplo, si usted está pensando en desarrollar un juego, entonces quizás lo correcto no sea
seleccionar un framework híbrido. En este caso sería lo más recomendable trabajar con algo que sea más nativo para que tenga un mejor funcionamiento. En nuestro caso, vamos a estar trabajando y desarrollando a partir de aquí un conjunto de videos acerca de Ionic. Vamos a estar desarrollando un curso de Ionic desde cero y vamos a hablar un poquito de qué es Ionic. Ionic es una estructura tecnológica, un framework de código abierto que se utiliza en el desarrollo de aplicaciones móviles híbridas, es decir, se combina el HTML5, el CSS y el JavaScript. Para muchos de los que están viendo el video, estoy casi seguro que esas tres herramientas les son sumamente familiar. Y si pasaron por asignaturas como desarrollo de aplicaciones web, vieron esos contenidos sí o sí. O sea que se van a sentir bien cómodos. Por eso se lo decía anteriormente. Entonces, que esto da como resultado aplicaciones con una interfaz amigable e intuitiva para el usuario, que luego se comercializan o descargan en plataformas como Android o iOS. O sea, yo trabajo con HTML5, con CSS y JavaScript mediante el framework Ionic. Sin embargo, él me da la posibilidad de que yo pueda después empaquetar ese producto, compilarlo, ya sea para una APK o para la tecnología que la vaya a distribuir en el caso de que fuera para otro como iOS, por ejemplo. Ionic es un SDK, ya hablamos que SDK es Software Development Kit, o sea, un kit de desarrollo de software completo de código abierto, ya eso lo dije también, para desarrollo de aplicaciones móviles híbridas, creado por Max Lynch y Ben Sperry y Adam Battley en Driven Code en el 2013. O sea que es una tecnología relativamente nueva si comparamos con otra tecnología que ya son más maduras y que tienen una gran cantidad de años. La primera versión se lanzó en el 2013, construida sobre AngularJS y Apache Cordova. En cambio, la última versión lanzada se reconstruye, ¿verdad?, como un conjunto de componentes web que permite al usuario escoger cualquier framework de interfaz gráfica como Angular, React o Vue. También permite el uso de componentes Ionic sin ningún framework de US en absoluto. O sea, si tú quieres trabajar con Ionic sin la necesidad de incluir, por ejemplo, ni a Vue, ni a React, ni AngularJS, también te permite trabajarlo. O sea que es una herramienta que se adapta a las necesidades del programador, dependiendo de lo que ustedes quieran lograr. La plataforma Ionic proporciona herramientas y servicios para el desarrollo de aplicaciones móviles híbridas, aplicaciones de escritorio y PWA, o sea, Application Web Progressive, o sea, páginas progresivas, ¿verdad? Web, basada en la más moderna tecnología y prácticas de desarrollo web, utilizando tecnologías tales como CSS, HTML, HTML5 y SAS. En particular, permite construir apps móviles utilizando esta tecnología web y después distribuirla a través de App Store nativas como utilizando las tiendas App Store y Google Play para ser instalada en los dispositivos. O sea, lo descargan y simplemente tienen que ejecutar su aplicación. Bien, entonces vamos a hablar ahora de cómo nosotros trabajamos con Ionic. Fíjense, lo primero que tenemos que hacer, y por cuestiones de tiempo he traído solamente los print screen para que en su momento ustedes lo vayan haciendo, pero lo he redactado de una forma que no debe haber ningún inconveniente, ningún problema. Un niño que esté, por ejemplo, en quinto curso, estoy seguro que lo puede hacer. Entonces, lo primero que necesitamos es instalar el Node.js y para ello simplemente vamos a acceder a esta dirección y en el momento en que yo hice la captura, esta sería es la versión que está disponible. La 14.17 y fíjense que va a tener un mensajito que dice recomendado para la mayoría.
Entonces se le da un clic en ese botón para comenzar la descarga, y una vez descargado procedemos con la instalación, que será simplemente ejecutar el archivo y siguiente hasta que finalice. Ya con eso tenemos instalado el primer componente que necesitamos para trabajar, que sería el Node.js. Entonces, después de esto, ya podemos proceder a instalar el Ionic. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, ustedes van a entrar a modo consola, ¿verdad? Por la línea de comando, el cmd, y simplemente van a escribir npm install -g @ionic/clip. Esto va a ser, ¿por qué -g? Bueno, porque queremos que sea global. O sea que lo instale en cualquiera de las dependencias de mi disco duro, y así cada vez que yo quiero trabajar con Ionic no tengo que hacer ese proceso. Es importante tomar en cuenta esta partecita, porque si no utilizo el -g se va a crear, pero en una parte aislada, por ejemplo en la carpeta activa donde te encuentras solamente. Entonces, para evitar ese proceso y cada vez que tú quieras crear un proyecto, tener que dar ese paso, pues simplemente incluimos -g, y eso le está diciendo que va a ser global. O sea que esa instalación va a ser en nuestro sistema operativo completo, por así decirlo. Ya este sería el siguiente paso. Igual le estoy diciendo que no lo estoy realizando porque se toma un tiempo hacer el proceso, y entonces el video sería muy largo y vamos a perder demasiado tiempo. Y ya al nivel que están las personas que están viendo este video deberían saber lo que es una instalación. Entonces, después de ahí instalamos a Córdoba, que es verdad el que es la aplicación que me va a servir a mí de puente entre la plataforma, entre el sistema operativo y la web que yo quiero, por ejemplo, comunicarme. Va a ser como el intérprete. Ok, es posible que ustedes hagan la instalación en principio sin instalar esto y funcione perfectamente, pero en su momento le va a decir que ustedes no tienen Córdoba instalado para cuestiones de ver diferentes tipos de dispositivos para hacer emulaciones, y lo van a requerir. De igual forma, aunque no hagan este paso, que repito, no es obligatorio 100%, le puede permitir crear su proyecto, pero va a llegar un momento cuando ustedes quieran hacer algunos cambios que le va a decir que Córdoba, por ejemplo, no está instalado y que sí lo quieren hacer. Esto es bien práctico, y él simplemente le dicen yes y él comienza. Entonces, pero para evitar inconvenientes simplemente lo instalamos. Igual en modo consola escriben esa línea de código y él va a tardar un rato haciendo la instalación. Ok, una vez creado esto, yo puedo verificar, por ejemplo, si Ionic está instalado en mi equipo, si realmente ya está correcto. Ahí voy a hacer una pausa para mostrarle, para que no sea esto tan teórico. Por ejemplo, en mi línea de consola, ¿verdad? Si yo escribo, por ejemplo, Ionic Info y pulso Enter, en este momento él me está generando el informe que me va a decir si Ionic está o no. Por ejemplo, fíjense que ya aquí me está dando una serie de datos, de informaciones, como que yo tengo Ionic Clip en la versión 5.416, ¿verdad? Que estoy trabajando con el framework de Angular de la versión 5.6.6, y así sucesivamente. Fíjense que aquí me dice el Córdoba Platform que yo tengo aquí, que es el Android 9.1, y así por ejemplo, fíjense que me está diciendo que estos servicios, estos utilitarios, perdón, tanto Córdoba REST como Native Run no están instalados. En su momento, si yo lo quisiera instalar, pues simplemente tengo que buscar ahí los comandos requeridos y los instalo. Pero hasta el momento puedo seguir explicando lo que voy a hacer y no tengo problema. Lo mismo ocurre aquí con el Node.js. Me dice que cuál es la versión que tengo instalada, el npm, que es el que me va a permitir a mí trabajar con algunos comandos que son requeridos, y
el sistema operativo que tiene mi computadora, que es Windows 10. Ahí eso me certifica que mi instalación de Ionic está correcto. Ustedes pudieran hacer esa prueba en su computadora sin dar ningún tipo de paso y se van a dar cuenta que si escriben Ionic Info, este reporte que nosotros estamos observando aquí, pues sencillamente ustedes no lo van a ver. Entonces, sería elementalmente eso lo que le estoy mostrando a ustedes aquí, que es precisamente lo que se ve después que ustedes dan los dos pasos anteriores que le expliqué para instalar Ionic y para instalar Córdoba. Perfecto. Una vez hecho esto, entonces nosotros podemos ya dar nuestro primer paso, que sería crear nuestro primer proyecto. ¿Cómo se hace esto en Ionic? Bueno, simplemente se escribe Ionic Start, el nombre del proyecto y el tipo. Importante. ¿A qué hace referencia el tipo? Bueno, hay diferentes tipos. Aquí yo solamente tengo 3, pero esto va a medida que se van haciendo actualizaciones, esto también, la lista de tipos de proyectos, pues se va incrementando. El tipo es si tú quieres, por ejemplo, comenzar desde cero en un proyecto en blanco, si tú quieres trabajar con un proyecto con tabulación o si tú quieres trabajar con un proyecto que te incluya, por ejemplo, un menú en los lados. Eso va a depender. Entonces, si usted quisiera hacer, por ejemplo, algo como su primer proyecto que se llame My App, por ejemplo, pues simplemente, fíjense que se lo estoy especificando aquí, que sería en el nombre del proyecto que deseamos asignar, que es este, ¿verdad? Y aquí el tipo. Entonces, esto en la misma consola, en el mismo CMD, simplemente en la carpeta donde usted quiere, ¿verdad? Escribiría Ionic Start, el nombre del proyecto y para mi ejemplo blank. Esto te va a tomar un tiempo, igual creándote el proyecto y al final ya él lo que va a hacer es que te va a mostrar la estructura. Pero para nosotros probar eso, tenemos que escribir, por ejemplo, Ionic Serve. Cuando escribimos Ionic Serve, él lo que hace es que pone en marcha el servidor local. Piensen en esto como cuando ustedes trabajaban con SAM, por ejemplo, para una página web. Aquí es donde se pone en ejecución la aplicación y ya la vamos a ver inmediatamente en nuestro browser, en el navegador. A diferencia, por ejemplo, de cuando estamos trabajando con Java y Android Studio, que necesitamos tener, por ejemplo, un emulador, que no es que no se puede aquí, que te toma muchísimo tiempo cargar. Esto aquí es sumamente rápido y lo mejor del caso es que si hacemos un cambio, inmediatamente se ve, se visualiza en el navegador. Entonces, vamos a hacer el ejemplo. Aquí en mi carpeta, yo voy a escribir Ionic Serve de servidor, ¿no? Le doy enter y fíjense que ya él me está corriendo ahí, me dice que va a utilizar el puerto 8100, ¿verdad? Y lo que va a ocurrir es que en el navegador aquí él me va a mostrar esa página funcionando, o sea, con la salida que me va a certificar a mí de que eso se está ejecutando. Vamos a volver allá para, fíjense que ya ahí me está disparando la página, en este momento está cargando y fíjense que ya aquí yo tengo la primera página que me dice que se está ejecutando en localhost en el puerto 8100 llamándome el archivo home. Entonces, algo que no especifiqué ahorita es que Ionic tiene la gran ventaja de que tú puedes aprovechar dos recursos. O sea, tú puedes hacer una app para móvil, pero también puedes hacer una página web. Entonces ahí va a tener un híbrido no solamente en tecnología, sino que puede tener dos productos para diferentes tipos de dispositivos. Ahora, para que nosotros veamos esto como que sentir que estamos trabajando realmente con una app, pues simplemente venimos aquí, si estamos en Chrome, le decimos más herramientas y aquí dentro de más herramientas simplemente buscamos herramienta del desarrollador y ustedes verán lo que pasa. Miren ahí cómo él adquiere una vista e incluso tenemos aquí una lista de diferentes equipos y yo le digo, por ejemplo, que yo quiero trabajar con Galaxy.
Y ahí él me simula cómo se vería con Galaxy. Yo quiero ver cómo se ve con este iPhone 6, por ejemplo. Y así. En principio, con esto sería suficiente para nosotros ir desarrollando nuestra aplicación. Ahora bien, en Visual Studio Code específicamente, yo tengo aquí ese proyecto que él me ha creado. Después, obviamente, que di todos los pasos que de manera teórica le fui explicando, pero que por cuestiones de tiempo no podía hacerlo uno por uno. Él me va a crear esa interfaz que tenemos ahí con relación, esa estructura, mejor dicho, ahí con todas esas carpetas. Entonces, dentro de esa carpeta, aquí en el SRC, que es donde están las fuentes principales de Ionis, tenemos un archivo principal que se llama homepage.html. Si ustedes observan ese código que está ahí, se le tiene que parecer muchísimo a un HTML cualquiera. Fíjense que dice un Ion App, ¿verdad? Un header, un toolbar, aquí sería un título, ¿verdad? Un contenido, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces yo pudiera, por ejemplo, hacer algo bien, pero bien elemental. Por ejemplo, ese código que está aquí, yo lo voy a quitar. Y solamente voy a dejar la parte principal, que sería el Ion App y el / Ion App, que lo que está haciendo es cerrando esa etiqueta, ¿verdad? Entonces yo puedo decirle, por ejemplo, que yo quiero un Ion Head, por ejemplo, un header. Vamos a ver. Este que está aquí. Entonces, cuando yo cierro mi signo de mayor, él se encarga automáticamente, ¿verdad?, de cerrarme esa etiqueta. Ahora, dentro de ese header, yo puedo tener un toolbar, por ejemplo. Entonces, igual, yo le digo Ion y le digo tool. Parece que lo escribí mal, con 2 O. Toolbar. Ok. Y dentro de ese toolbar, yo voy a tener un título, por ejemplo. Igual como hacíamos en HTML, pero que aquí va a ser siempre con Ion, de Ioni, ¿verdad? Y yo le voy a decir, mira, yo quiero que tú me pongas ahí un título. Ok. Y en ese título, simplemente para que ustedes vean, yo voy a poner, por ejemplo, encabezado. Ok. Si yo guardo eso hasta ahí, vamos a guardarlo y vamos a nuestra página. Fíjense cómo él se ha actualizado y ya me está diciendo que en esa área que es el toolbar del encabezado, dice precisamente encabezado, que fue lo que yo le dije que dijera en el título. Ok. Y fíjense que yo no tuve que ejecutar la aplicación, simplemente ir al navegador y él lo actualiza. Ok. Entonces, yo puedo seguir después de ese header, por ejemplo, y poner un contenido o lo que yo quiera, o simplemente para que ustedes tengan una idea, yo puedo decirle a él, por ejemplo, que yo quiero tener un pie de página. Pues entonces eso sería Ion y voy a ponerle footer de pie de página. E igual yo puedo ponerle dentro una barra de herramientas. Ya sabemos que eso lo hacemos con toolbar. Y dentro del toolbar yo le puedo poner un título. Y ya sabemos que eso lo hacemos con Ion Title, por ejemplo. Y ahí yo le voy a poner como pie de página, por ejemplo, Universidad Abierta para Adultos. Ok. Una vez hecho esto, simplemente guardo, ¿verdad? Vengo a mi navegador y fíjense cómo aquí arriba dice encabezado
Y en esta parte dice universidad abierta para adultos. Ya él me está dividiendo y vamos a verlo cómo se ve en diferentes equipos. Miren cómo se ve en esa iPad, por ejemplo. Cómo se vería aquí. Ok. Pudiera ponerle también la parte del contenido para yo mostrar, por ejemplo, que ahí quiero tener una interfaz, un layout, o lo que fuere. Y de esta forma se comporta Ionic. Simplemente utilizando comandos que se parecen mucho, que son una especie de HTML y que el navegador lo interpreta inmediatamente. Hasta aquí la primera parte, con una parte bien teórica, ¿verdad? Hablando de lo que es la metodología de desarrollo, y terminando con una breve introducción a Ionic, que a partir de ahora ya cada capítulo o cada tema que se desarrolle en estos videos va a ser simplemente escribir código y probarlo en Ionic. Muchas gracias.